Hola, bienvenidos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Gracias por elegirnos como una opción para su aprendizaje y para su formación profesional. Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. Su tutora, María Gladys Osorio Vallejo, quien les habla, quien los va a acompañar durante este proceso de formación y quien está encargada de orientarlos en el curso de Matemáticas Básicas, y vamos a trabajar el tema de funciones. Durante este curso van a encontrar diferentes escenarios o etapas del proceso. La primera parte es un reconocimiento, unos presaberes. La segunda parte tiene que ver con la parte de profundización teórico-práctica, y la tercera parte, por decirlo así, es la parte evaluativa. Es un trabajo colaborativo que tiene un componente individual y un componente en equipo. Bien, vamos entonces a conocer los propósitos de nuestro curso. Tenemos como propósito conocer el nivel de conceptualización que tiene usted como estudiante acerca de temas de matemática, en este caso sobre funciones. Conocer la definición, características y gráficas de las funciones crecientes, decrecientes y constantes. Establecer la diferencia entre función creciente, constante y decreciente. Y lo principal, llevar todo ese aprendizaje a la aplicación en contextos de la vida cotidiana. En la etapa de trabajo colaborativo individual, usted debe aplicar el concepto de función en un ejercicio o problemas que tengan que ver con la vida cotidiana y demostrado a través de estas funciones. Bien, vamos a mirar de qué se tratan los presaberes. En los presaberes encontramos dos dinámicas. Una es un juego interactivo de preguntas falsas y verdaderas, y el segundo tiene que ver con una actividad de un quiz de 5 preguntas. Vamos a ver cómo vamos a trabajar con este juego. Vamos a jugar. Bien, vamos a darle stop a ver qué nos trae la suerte. Entonces dice que nos tocó esta pregunta: dominios son todos los valores que toma el eje de las y en un plano cartesiano. ¿Qué será? ¿Falso o verdadero? Es una pregunta falsa. Bien, y así sucesivamente, en la medida que le vamos a dar stop a este círculo de la ruleta, se nos va a mover y va a parar en diferentes preguntas al azar. Esta es la dinámica y es el juego. Vamos a ver de qué trata la segunda actividad. La segunda actividad, como les dije, es un quiz. Es un quiz que se fue diseñado en Genially. Abrimos el cuestionario. En la medida que ustedes van respondiendo las preguntas, van llegando las nuevas preguntas, y cuando ustedes estén interactuando en Genially, a mí me van a llegar las respuestas de las personas que están participando. Bien, vamos a ver la primera pregunta. Entonces nos dice: la definición general de una función hace referencia a la dependencia entre los elementos de un conjunto entre los enteros irracionales o de dos conjuntos dados A y B. ¿Qué tal si es esta? Probemos. Dice que es correcto. Bien, entonces vemos que en la medida que damos respuestas van llegando las nuevas preguntas. Ya saben cómo hacer sus actividades. Bien, vamos entonces a nuestra presentación. Vamos a continuar dando conocimiento. ¿Qué sigue ahora? Los conceptos. ¿Qué sabemos de funciones? ¿Qué es una función? Creciente, decreciente y constante. Bueno, vamos entonces a hablar y a conocer qué es una función. Todos en algún momento de su vida por colegio se pasaron por estos temas. Quizás algunos lo recuerden, a lo mejor otros no. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una relación de un conjunto de y en x. ¿Cómo se representa? F de x es igual a 4 de x, y así se denota o se representa. Entonces, en otras palabras, si algunas cantidades dependen de otras, de tal modo que si algunas cambian, las primeras también sufren cambio. Entonces, las primeras cantidades son llamadas funciones de estas últimas. ¿Por qué? Porque en la medida que acá damos valores, estas de acá se van a ver afectados. Como decimos, lo que hacemos acá se refleja en el eje de la y esta va a ser su imagen. Lo vamos a ver en un ejercicio de aplicación en la próxima diapositiva. ¿Listo? Entonces miremos qué es una función creciente. Una función creciente es una función donde al aumentar la variable independiente x, aumenta la variable dependiente y lo vemos reflejado ahorita en una gráfica. Todos los valores que coloquemos en el eje de las x, que por decir sería este valor x, entonces todo eso que lo conocemos como dominio se va a ver reflejado en el f de x, quien es y
ambas van a ser crecientes, ¿de acuerdo? ¿Qué es una función decreciente? En este caso sí es diferente, todo lo que va en X va a crecer, pero lo que va en f de X o Y va a decrecer. Las funciones decrecientes son aquellas funciones en las que al aumentar las variables independientes X disminuye la variable independiente Y. ¿Y qué es una función constante? Es más sencillo, es aquella donde los valores no me van a afectar y como resultado voy a obtener una recta. La función constante es una función tal que la variable dependiente toma el mismo valor para cualquier elemento. Eso quiere decir que su imagen siempre va a ser una recta. Bien, vamos a ver los ejercicios. Ejemplo. Un ejemplo de función creciente. Ella tiene una condición y nos dice que para x1 y x2 del dominio, ¿el dominio quién es? Todos los valores que van en el eje de las x, tales que x1 sea menor que x2, se cumplen. Entonces, que f de x1 es menor o igual que f de x2. Vamos a ver si se cumple. Entonces me dice que x1 debe ser menor que x2. Bien. Y si x2 estuviera acá en x3, sería x2 menor que x3. Bien, lo entendemos. Y que f de x, que es el eje de la y, también sea igual que x1 sea menor que x2, así sucesivamente. Y su gráfica y su imagen va a ser creciente. Como lo vemos en este ejemplo, donde decimos que f de x es igual a 3 de x. Si le damos valores a esa x, reemplazamos acá 3 y x sería menos 1 o sería menos 2 o 0 o 1, vamos a reemplazarlo y nos da esta función, esta pendiente, y esta pendiente es positiva. Un tip, las pendientes, las gráficas en las funciones se leen de derecha a izquierda. Por eso nuestra gráfica empieza acá y termina acá, pero es una gráfica positiva. No olviden, de derecha a izquierda. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo, cuando una función es decreciente. Tenemos el mismo ejemplo, pero negativo. ¿Qué pasa? También hay una condición y nos dice que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. F de x1 es mayor que f de x2. ¿Por qué? Porque la función decrece. Recuerden que nos decía, si le damos valores crecientes a x, y va a disminuir. Y acá nos dice que x1 aumenta en x2, entonces siempre va a ser menor este y este va a ser mayor que este, bien, por la dinámica de la gráfica. ¿Y cómo lo vemos reflejado? Cuando le damos valores a este x, entonces cuando x vale 0, cuando x vale 3, lo reemplazamos y esta es la imagen que nos refleja esta función. ¿Cómo lo podemos ver? Ahora lo vamos a mirar en un ejercicio hecho en GeoGebra rápidamente. Ejemplo, otro ejemplo, una función constante. Pues si le damos un valor cualquiera a f de x, su valor no se va a ver afectado en y por eso vamos a tener una recta. Entonces decimos, la función constante es aquella función que toma el mismo valor en f de x para cualquier valor de x. En otras palabras, sin importar el valor que tome x, en f de x siempre valdrá lo mismo. Y acá, visto gráficamente, está más claro. Bien, vamos a mirar entonces el ejercicio, pero desde GeoGebra. Bien. Entonces miremos acá, entonces primero empecemos con una función constante. Entonces vamos a decir que f de x acá está, denota que vale 2. A ver qué nos muestra. Y le damos enter. Oh, bien, mira, acá nos sale una recta, como la habíamos descrito ahora. Entonces vamos a darle un color a esa recta, bien. Vamos a ver si se nos deja colorear. Acá, sí. Vamos a decirle que esa recta es rosadita. Bien, bueno, vamos a hacer otra entrada y esta le vamos a decir que es una función creciente. El ejercicio que teníamos allá es una 3 de x, ¿recuerdan? Bien, 3 de x, vamos a ver que nos, mira, sala de una vez, nos graficó, decir que 3 de x, la función de 3 de x, y miren, nos dan los valores y nos da una función creciente. ¿Qué pasa si le damos otra entrada y le digamos que nos dibuje la función decreciente que teníamos allá? Entonces f de x, y cuando x vale menos 3, entonces menos 3x, ¿qué nos muestra? Mire la función. Recuerden que les dije que se leía de izquierda a derecha. De izquierda a derecha esta es creciente, de izquierda a derecha esta es decreciente y esta es constante. Vamos a ver qué pasa con una parábola. Vamos a decirle que f de x, cuando x, vamos a decirle que 2x puede ser a la 2 más 3. Vamos a ver qué nos muestra, más 3. Bien, miren,
Acá vemos en el ejercicio la parábola. Bien, esperen, la acercamos. Mírenlo, esta es la parábola. Entonces, así rápidamente podemos graficar nuestras funciones en GeoGebra. Ahora vamos a volver a nuestro entorno. Ya para finalizar como todo el proceso de aprendizaje y todo el recorrido que les voy a dar por el curso, que les estoy dando en el curso, vamos a encontrar una actividad. Recuerden, la actividad colaborativa y evaluativa. Acá encontramos un link, ese link nos lleva directamente a la guía de actividades donde está escrito paso a paso que deben de hacer. Mientras carga les voy a contar, tiene dos momentos, uno individual y uno colaborativo, que se van a manejar de forma casi en los mismos tiempos. Pero primero se va a hacer el aporte individual, que consiste en que cada estudiante identifique una situación de la vida cotidiana donde pueda aplicar el concepto matemático y gráfico de función creciente, decreciente y constante. Cada uno hace su aporte en el foro. Luego hacen un consenso entre los tres, porque es un trabajo de 3 personas, un grupo de 3, hacen un consenso y escogen. Cada uno escoge, de cada estudiante escoge un ejemplo, el que esté mejor formulado, el que esté mejor soportado, para el trabajo colaborativo. Y en el trabajo colaborativo debe quedar una función creciente, un problema de confusión creciente, decreciente y constante, donde se ha reflejado el trabajo de los 3 estudiantes. Bien, para esto yo les voy a recomendar, les voy a dar un ejemplo en el cual se pueden apoyar para desarrollar la actividad. Recuerden el tema de la pandemia que nos ha afectado a todos y que a otras personas les ha tocado una situación más difícil que a otras. En Colombia, cuando llegó, de las primeras ciudades donde hubo mayor infectados fue en Barranquilla. ¿Qué pasó? Analicemos. Ahí vamos a aplicar los 3 temas. En el primer momento empezaron a aparecer las personas infectadas con coronavirus enfermos, pero en un momento dado empezaron a crecer los enfermos y fueron volviéndose en exponenciales. Por decir, hoy hubo 100, mañana hubo 120, al tercer día hubo 200 y así sucesivamente. A eso le llamamos que fue una función exponencial y creciente. ¿Qué pasó después de un tiempo? Después de un mes más o menos, el comportamiento empezó a estabilizarse o siguieron enfermos, pero ya no eran tantos como antes y se estabilizó. A eso le llamamos, a lo que ellos llamaban meseta, a eso le llamamos una función constante. Pero nos aliviamos todos, entonces siguieron personas enfermas, pero no se siguieron enfermando en la misma medida. ¿Qué pasa? Ahí se siguen enfermando, pero baja la velocidad de infectados y a eso le podemos llamar que encontramos una función y podemos aplicar un concepto de función decreciente. Bien, teniendo ese ejemplo como referente, ustedes ya pueden mirar que lo pueden aplicar en la parte financiera, en la parte de educación, en la parte de salud, el desempleo, la deserción escolar, personas que, por ejemplo, agresiones. Bueno, hay muchas cosas en que podemos aplicar. Bien, ahí les dejo ese concepto. Después de todo un trabajo, después de un repaso como de todo lo que va a ser el curso, vienen unas conclusiones. Después de que realizamos una actividad, entonces, ¿qué siguen? Unas conclusiones. Bien, entonces, ¿qué vamos a concluir? ¿Qué podemos concluir de todo este proceso y de esta propuesta de trabajo y de trabajo de grupo, de trabajo de curso? Es que las funciones matemáticas son útiles en cualquier contexto de la vida cotidiana y que a través de estos comportamientos de los humanos lo podemos demostrar con funciones. Entonces lo podemos aplicar en diferentes ambientes. Bien, que una función se puede representar y se puede analizar desde dos lecturas, una analítica, matemática y otra gráfica. Que una función es creciente en la medida en que crece el eje de las X, también crece el eje de las Y, y que una función es decreciente en la medida que crece en el dominio, decrece en el codominio. Bien, bueno, tengo unos referentes bibliográficos que se les recomiendan como apoyo para el trabajo colaborativo y para profundizar más en la temática de funciones. Y finalmente, pues ya les he dado un recorrido por todo lo que va a ser el curso por el que vamos a trabajar. Yo voy a estar acompañándolos, voy a estar siempre dispuesta para atenderlos. Soy María Gladys Osorio, no se les olvide. Mi Skype es María Gladys V. Mi correo electrónico es maria.osorio.unap.edu.
Vamos a tener varios encuentros, 3 encuentros sincrónicos y el resto van a ser encuentros asincrónicos. Muchas gracias por su tiempo y hasta un próximo encuentro.